Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia, por su palabra. Gracias a Dios que estamos aquí para seguir preparándonos en este nuevo año. Todavía estamos en enero preparándonos para, no sabemos qué, pero la mejor preparación para este nuevo año es la palabra de Dios. Y de hecho, este es nuestro tema. Este es un segundo mensaje sobre el tema, la palabra de Dios, el verdadero sustento de la vida espiritual en 2023. Vimos en la semana pasada como repaso que es nuestra tendencia fuerte como seres humanos enfocarnos en lo terrenal, lo material primero. Y si hay tiempo, tal vez algo de lo espiritual, pero Jesucristo dijo en Mateo 6:25, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dijo también en el mismo libro de Mateo, dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y vimos un texto que nos enseña que la única cosa que vamos a llevar de este mundo es nuestra alma. Todo lo demás se queda. Primero de Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces el énfasis bíblicamente está en el alma, la vida espiritual. Jesucristo dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas materiales necesarias nos serán añadidas. Es promesa del Señor Jesucristo. Entonces vamos a buscar esta prioridad. Como Jesús dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué meta para 2023? Bueno, en primer lugar vimos que la verdadera vida espiritual comienza por obra de la palabra de Dios. Un nuevo nacimiento espiritual producido por medio de la palabra de Dios. Vimos que aún los más religiosos hombres en la Biblia no estaban listos para entrar en el reino de los cielos. No estaban salvos con toda la religión y rectitud que tenían aquí en la tierra. No eran salvos por Jesús por medio de la fe. Vimos el ejemplo de Nicodemo en Hechos capítulo 10, Cornelio en Hechos capítulo 10 y Nicodemo en Juan capítulo 3. La necesidad del nuevo nacimiento para entrar en el reino de los cielos. Bueno, este es el fundamento. La verdadera vida espiritual tiene que tener un comienzo y comienza por obra de la palabra de Dios. Pero en segundo lugar, ahora este es nuestro mensaje de hoy. La verdadera vida espiritual es sustentada y fortalecida también por la palabra de Dios. Repito, la verdadera vida espiritual es sustentada y fortalecida por la palabra de Dios. Ahora, nos toca un punto hoy. Ojalá que podamos comprenderla, porque puede cambiar totalmente nuestro destino eterno, pero también cómo nos va a ir en todos aspectos en 2023. Depende de nuestra respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué es nuestro punto hoy? Nuestro punto es La palabra de Dios es verdadero alimento espiritual, pero en verdad. La palabra de Dios es verdadero alimento espiritual. Pero tal vez uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a ver por lo menos cuatro maneras en que la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual en 2023, si queremos probarla. Bueno, número 1,
La Biblia, la palabra de Dios, es la leche espiritual no adulterada. El libro de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, es un mandato. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. ¡Wow! La Biblia es la leche espiritual no adulterada, es decir, es pura. La Biblia es alimento puro, es incontaminado, es la leche espiritual no adulterada. Vimos la semana pasada que en este mismo libro de 1 de Pedro, pero capítulo 1, el nuevo nacimiento espiritual se lleva a cabo por la palabra de Dios. Dice capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero ahora, habiendo nacido por la palabra de Dios, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, ahora somos alimentados por la misma palabra de Dios. Y dice cómo debemos desear esta leche espiritual no adulterada. Dice, desead como niños recién nacidos. Un bebé recién nacido, ¿cómo es que desea la leche materna? Bueno, desea con ganas, hasta con gritos, desea la leche materna. Número 2, desea el niño o bebé recién nacido, desea la leche materna con bastante frecuencia. Está pidiendo todo el día. Pero también el niño recién nacido desea la leche materna como si su vida física dependiera de ella, porque en verdad su vida física depende de la leche de su mamá. Con ansiedad, hasta con desesperación, el niño está clamando por su alimento físico. Y la Biblia dice que así debe usted, debes tú, debo yo desear la palabra de Dios. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios. Hay que desear la palabra de Dios con ganas, hasta clamando a Dios que nos revele su verdad y nos llene de su palabra. Debemos desearla con bastante frecuencia. Todos los días, de día y de noche, debe ella ser nuestra meditación para ser verdaderamente felices. Vimos esto en Salmo 1 y debemos desear esta palabra como si nuestra vida espiritual dependiera de ella, porque en verdad nuestra vida espiritual depende de nuestra relación con la palabra de Dios y nuestro destino eterno también. Y nuestra respuesta al Evangelio, como dice en versículo 25 del capítulo anterior, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio de Cristo os ha sido anunciada. Nuestro destino eterno depende de qué hacemos con el Evangelio de Cristo revelado en la bendita palabra de Dios. Número 1. Viendo esta gran verdad que la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual, número 1 es la leche espiritual no adulterada para nuestras vidas espirituales. Ojalá que fuera así en 2023. Para crecer, para nacer espiritualmente y para crecer espiritualmente. Pero en segundo lugar, la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual. Una segunda manera que podemos ver esto. La Biblia, la palabra de Dios, es el agua espiritual para nuestras almas. Es el agua espiritual para nuestras almas.
volviendo a Salmo 1 que ya vimos, la palabra de Dios es una semejanza, vemos aquí en versículo 3, al agua. Corrientes de aguas, así es la palabra de Dios. Dice en Salmo 1, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y teniendo tal relación con la palabra de Dios, que resulta, será aquel hombre como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y entonces, ¿qué resulta? Pues una vida fructífera, número 1, que da su fruto en su tiempo. Número 2, una vida espiritual duradera y su hoja no cae. Y número 3, una vida cristiana fructífera, duradera y próspera. Y todo lo que hace prosperará. ¡Qué aguas espirituales que encontramos en la palabra de Dios que satisfacen nuestra sed espiritual! El alcohol no lo hace, las drogas no hacen, las mujeres no lo hacen, cualquier placer en la música o en el deporte o en cualquier otro placer terrenal no satisface. Volvemos a tener cada vez más sed, porque estas cosas nos roban de la verdadera satisfacción. Son mentiras. Respecto a la satisfacción verdadera de nuestra alma, necesitamos buscar de Dios a través de su palabra. El salmista buscaba esta satisfacción en Salmo 42. Como el ciervo, o podemos decir el venado, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Si tu alma está clamando a Dios para satisfacción verdadera, ahora toma el otro paso en 2023. Hay que saturar tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Y Dios va a mandar la satisfacción. Va a ver el fruto. Va a mandar la prosperidad espiritual. ¡Qué ilustración en el libro de Isaías! Si tiene su Biblia, Isaías capítulo 55, esta prosperidad espiritual por el agua espiritual de la palabra de Dios. Dice Dios en Isaías 55, versículo 10, Dios está hablando. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, no vuelve al cielo, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Noten, así será mi palabra que sale de mi boca. Como las lluvias abundantes y la nieve que riega la tierra y produce producto tan hermoso. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Entonces, ¿por qué no disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma a escuchar la palabra de Dios en la casa de Dios? ¿Has estado en la casa de Dios en 2023? ¿Estás formando el hábito, el buen hábito, tú y tu familia, a buscar la palabra de Dios cada domingo? Y si hay cultos entre semana, ¿están desarrollando el hábito ya en 2023? ¿O estás dejando de congregarte como muchos tienen por costumbre en este nuevo año? Y sintiendo el hambre y la sed espiritual, y después los más grandes problemas en tu vida y en tu familia, que afecta toda tu vida laboral, tu vida social, tu vida emocional, tu vida espiritual sobre todo. Dios dice, no,
Ven a mí en la casa de Dios todos los días del Señor, que es el domingo. Y todas las veces David dijo en Salmo 27, hay una sola cosa que yo quiero de ti, oh Dios, y estoy buscando esta sola cosa. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es decir, buscar su palabra y buscar su presencia por la oración, por la alabanza, por el servicio. Yo y mi familia serviremos a Jehová en la casa de Jehová en 2023 con la palabra del Señor en nuestros corazones. Pero también en casa necesitamos tomar frecuentemente, a diario, yo y mi familia, la palabra del Señor, leyéndola, meditando en ella de día y de noche, y así vendrá una vida espiritual, fructífera, duradera y prosperada. En Salmo 1 al 3 e Isaías 55, 10 y 11, para meditar en estas verdades, para motivarnos a buscar. Número 1, la leche espiritual no adulterada, la palabra de Dios como verdadero alimento espiritual. Número 2, buscar el agua espiritual para mi alma y las almas de mis hijos, de mi familia, la palabra de Dios en 2023. Pero ahora número 3, la Biblia, la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual. Esta es verdad. Número 3, ¿en qué manera? Es el alimento sólido. Ahora pasamos de leche espiritual, pasamos de agua espiritual. En tercer lugar, la Biblia es el alimento sólido del alma y del corazón. Jesucristo dijo tan claramente en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, comparando su palabra a un pan superior a lo que comemos a diario. ¿Y quién de nosotros no se alimenta por lo menos una vez? La mayoría por lo menos 2 veces al día, y si son como yo, por lo menos 3 veces al día tenemos que comer para sustentar nuestra vida física. Pero la gran pregunta es, ¿cuántas veces al día estamos comiendo alimento sólido para el sustento de nuestra vida espiritual? Nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, que es más importante que el alimento físico en su lugar y en su tiempo. Necesitamos los dos, pero cada cosa en su tiempo y a su medida. Pero bueno, la Biblia es el alimento sólido del alma y del corazón. Esto va más allá de la teta o del biberón para tomar la leche, el bebé, el recién nacido. Este es otro nivel de alimentación. Esto es lo que me conduce hacia la madurez espiritual, el alimento sólido. En 1 Corintios, Pablo tuvo que corregir a los corintios. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales o personas espirituales, sino como a personas carnales, viviendo conforme a su naturaleza pecaminosa, como a niños en Cristo que no habían crecido. Os di a beber leche y no vianda. Vianda habla de comida o alimento sólido. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía para recibir alimento sólido. Porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos,
contiendas y disensiones no son carnales y andáis como hombres. Tenía que corregirles. Ustedes deben ya estar en la madurez espiritual y comiendo alimento sólido. Es tiempo de crecer. Tuvo una semejante reprensión a los hebreos, cristianos hebreos. En Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o cosas elementales de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y de dónde viene este discernimiento de madurez espiritual? Por conocer más y más y más de la palabra de Dios y ponerla en práctica con ejercicio espiritual. Esta es la necesidad de cada uno de nosotros en 2023. La palabra de Dios que me da discernimiento entre el bien y el mal para escoger el bien y crecer espiritualmente. En 1 de Juan capítulo 2, el apóstol Juan habla a un grupo de creyentes que llama jóvenes. Puede ser que algunos eran jóvenes físicamente, pero bien puede ser que estaba hablando de jóvenes espiritualmente, que ya estaban agarrando la fuerza de juventud y madurez. Dice: os he escrito, 1 de Juan 2:14, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes. ¿Y cómo llegaron a ser fuertes? Y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué resultó después? Y habéis vencido al maligno, al diablo. ¿Quieres vencer el mal y el autor del mal, el diablo, el maligno? Tienes que ser fuerte. ¿Y cómo voy a ser fuerte en 2023? Porque la palabra de Dios permanece en ti. Es decir, se queda ahí. Meditas en ella de día y de noche. Piensas en ella y en cómo puedes obedecer la voluntad de Dios. Acercarte a la casa de Dios y en tu propia casa estar más con la palabra de Dios que con el celular. Más con la palabra de Dios que con tus amistades por celular, por internet. Más con la palabra de Dios que con el internet y páginas o programas de la tele. Ahí puro clic, 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 clic con la tele. Pero no moviendo con los dedos las páginas de las Sagradas Escrituras y alimentándote cada vez más con el alimento sólido de la palabra de Dios en 2023. El reto está para todos nosotros y la accesibilidad aquí está en nuestras manos. Solo requiere un corazón dispuesto a buscar el alimento espiritual verdadero, el verdadero alimento espiritual. Número 1, esa palabra es la leche espiritual no adulterada. Número 2 es el agua espiritual para nuestras almas. Y número 3 es el alimento sólido del alma y el corazón para crecer, para madurez y reflejar más y más de Jesucristo en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Que vean a Cristo en ti y en mí, nuestros hijos y nuestros hermanos en Cristo y el mundo sin Cristo en nuestro derredor. Es lo que glorifica, Padre, que vean las buenas obras producidas por la palabra de Dios y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Pero en cuarto lugar, viendo que la palabra de Dios es verdadero alimento espiritual que sustenta nuestra vida espiritual en 2023, número 4, esta palabra es más dulce que la miel a nuestra boca espiritual.
Es más dulce que la miel a nuestra boca espiritual. Salmo 119, que a propósito, este Salmo 119 es el pasaje más largo en la Biblia, 176 versículos, y solo 3 de estos 176 versículos no hablan de la palabra de Dios. Todos los demás hablan de una relación íntima, de amor para con Dios y su palabra. ¿Y qué dice Salmo 119, 103? Dice el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¡Qué testimonio del salmista! Está diciendo cuán agradable, cuán suave es la miel a mi boca, pero tu palabra, oh Dios, es mejor todavía. Cuán saludable y provechosa es la miel a nuestro paladar y a nuestra salud física, pero cuanto más saludable y más provechoso es la palabra de Dios a nuestro paladar y a nuestra salud espiritual en 2023. Esta palabra, como la miel, tiene propiedades medicinales para prevenir enfermedad o para curar enfermedad. ¿A poco, hermano Mateo? Sí, como en lo físico sabemos, es comprobado. Gripa, tos, pues recomendamos tomar este limón con miel y hace su trabajo con la bendición de Dios. Pero espiritualmente esta palabra es más dulce y más saludable que la miel. Proverbios capítulo 4, Salomón dice: hijo mío, está atento a mis palabras, que llegaron a ser palabras de Dios en el libro de Proverbios. Inclina tu oído a mis razones en mis palabras. No se aparten tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué, papá? ¿Por qué, papá? Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Esta palabra tiene poder para sanar hasta el cuerpo físico por medio del beneficio espiritual. Hemos oído testimonios y leído testimonios y hemos sentido en nuestra propia vida que al arreglar nuestros problemas espirituales por la palabra de Dios, encontramos nuevas fuerzas físicas también. Gracias a Dios. Pero ahora, habiendo dicho todo esto, con tantos beneficios espirituales que resultan de una dieta balanceada de alimento espiritual por la palabra de Dios, ¿por qué tantas personas no hacen casi ningún caso a la Biblia en su vida diaria? ¿Por qué? Puede ser que la persona está afligida. En Salmo 102, 3 y 4... al ser una persona afligida, a veces no queremos comer físicamente y no queremos comer espiritualmente, pero es cuando más necesitamos buscar la Biblia, cuando somos afligidos. En segundo lugar, una persona no come físicamente y además espiritualmente. Físicamente, una persona no come cuando está enferma. Cuando estamos enfermos, a menudo no queremos comer casi nada. Y así espiritualmente, cuando hay pecado en nuestra alma, quita nuestra sed espiritual, nuestro hambre espiritual, hasta que confesemos nuestro pecado y recibimos el perdón de Dios y vuelve el hambre y la conexión espiritual con Dios. Lee Salmo 32. En tercer lugar, una persona no come, no tiene hambre para la palabra de Dios, porque la persona está llena. Pues no comemos físicamente porque ya estamos llenos. Y no comemos espiritualmente porque ya estamos llenos, pero con el mundo y sus cosas. El pecado nos ha llenado, los placeres del mundo los pasatiempos del mundo, las preocupaciones, estamos llenos. No hay lugar para la palabra de Dios. Primero de Pedro 2, 1 y 2 dice: hay que desechar el pecado
para poder entonces desear la palabra de Dios y aprovecharla. Pero también terminamos aquí. Una persona no come físicamente porque está muerta. Suena tal vez raro, pero es verdad. Una persona, un muerto, no come porque ya no tiene ningún apetito ni deseo para la comida, pues no tiene una vida física para sostener. Y me atrevo a decir con la autoridad de la palabra de Dios que esta es la razón por que muchos, y los que están oyendo este mensaje inclusive, muchos no tienen ningún interés, o muy poco, y casi ningún interés, ni deseo sincero y vivo para buscar la palabra de Dios, leerla, meditarla, obedecerla, amarla. Por eso, porque todavía no tienen una nueva vida espiritual por medio de un nuevo nacimiento espiritual por la palabra de Dios. Todavía están muertos en delitos y pecados. Lee Efesios 2, 1 al 10. Hijos no de Dios, sino de la ira de Dios, bajo la condenación de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, grande en su amor y en su gracia, envió a su Hijo Jesucristo a cargar con nuestro pecado en la cruz, una vez para siempre. Y el que cree en esa cruz para su perdón, recibe no solo perdón y limpieza de todo pecado, pero Dios le hace renacer espiritualmente para vida eterna. Al recibir a Jesucristo como su Salvador, nace de nuevo espiritualmente. Juan 1, 12 y 13. Y entonces, con nueva vida espiritual, por la palabra de Dios, por el Evangelio de Cristo, por la sangre de Cristo, nacido de nuevo, ahora sí tiene, no está muerto, está vivo. Tiene a Cristo, tiene su Espíritu Santo, y ahora desea la palabra de Dios, y ahora es adelante con Cristo hasta la muerte física o hasta su venida, siguiéndole, sirviéndole, meditando en su palabra de día y de noche, deleitándose en su palabra como el verdadero sustento de tu vida espiritual en 2023. Tomarás el reto de leer un capítulo cada día. Algunos deben ya avanzar a 2 capítulos a diario, otros a 3, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, y otros 3 capítulos del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, y van a leer toda la Biblia en un solo año. Tú sabes qué debes hacer, pero ahora tenemos la información. Ahora tomemos el reto de Dios mismo, de su palabra, para buscarla todos los días y vivir de ella todos los días de 2023. Que Dios bendiga y prospere esta palabra predicada hoy. Que Dios les bendiga.